Ser podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Todos parecen tener clara la fotografía. Una imagen borrosa, eso sí, porque vibra entre todas las amenazas. Pero todos, de Estados Unidos a Rusia, pasando por Europa y España, entienden que el mundo cambia y multiplica sus peligros. Y en cambio, eso no hace más que suscitar preguntas. ¿Qué es la paz cuando la nombra Putin? ¿Qué es la inversión en defensa cuando la persigue cada Estado europeo? ¿Qué es incluso lo que sucedió en la Moncloa cuando se vieron ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición para sacar estas conclusiones tan distintas de su encuentro? Correcta, cordial y espero lógicamente que este sea el primero de otras muchas reuniones que podemos tener. Yo vuelvo a insistir, yo le agradezco el café, pero esto lo podríamos haber solucionado con una conversación informal en el pasillo. Conduce a algo muy peligroso, que es la autocracia. La paradoja es que hay en el fondo un acuerdo. Los dos entienden que España debe reforzar su seguridad e invertir más en defensa. Los dos votan lo mismo, sus grupos, cuando lo hacen en el Europarlamento. Pero cuando se juntan, los dos parecen lejos. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. El presidente del gobierno se vio con todos los líderes de los grupos parlamentarios salvo Vox. Les expuso el contexto en el que nos encontramos y la necesidad de reforzarse, pero poco más. Por evitar, eso sí, también evitó Sánchez entrar en el cuerpo a cuerpo con Feijóo. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. El presidente del gobierno compareció después de esta ronda en la que le pidieron más información de la que dio, pero lo cierto es que si no aportó más datos es porque quiere esperar al Consejo Europeo de la semana que viene. La clave es la siguiente: si de ahí sale una fórmula que lo permita, parece que Sánchez va a intentar evitar que el incremento de gasto en defensa se vote en el Congreso. Sí, la Moncloa no tiene ninguna intención de llevar a la Cámara ese plan de rearme europeo, primero porque creen que el gasto en defensa se puede incrementar sin someterlo a votación en el Congreso. No es necesario, dicen, pero también porque la ronda de reuniones mantenida ayer entre el presidente y los grupos parlamentarios deja claras dos cosas: que el gobierno no cuenta con el respaldo de los socios de izquierdas para esto y que aunque PSOE y PP comparten el grueso del diagnóstico sobre la situación, el Ejecutivo no puede confiar en un pacto con Feijóo. Por eso el presidente aseguró que todo lo que pueda se aprobará desde la mesa del Consejo de Ministros. Y todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento, pasarán por el Parlamento, como no puede ser de otra manera. Y otras cosas que tengan más que ver con la gestión del Gobierno de España, pues tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España. Recordó Sánchez además al PP que fue Aznar quien intentó que la participación de España en la guerra de Irak se hiciese sin pasar por la Cámara Baja. Aún así, el presidente evitó confrontar con Feijóo. La Moncloa asegura que no puede dar más detalles concretos sobre cómo y cuándo va a ejecutar ese plan. Lo que deja claro Sánchez es que ningún incremento de la partida de defensa va a suponer un recorte del gasto social. Guille, gracias. Hasta luego. Porque el gobierno sabe que a día de hoy no puede contar con los socios. Poca información. Yo creo que más que por querer no darla, más una cuestión de que no hay. Le he transmitido nuestra oposición frontal. Us parece que és la via equivocada. Ha estat una reunió informativa i esperem que es vagin concretant més coses. Esquerra, Podemos, BNG, Junts, uno tras otro salvo el PNV, que cree que esto está más allá de las cuestiones internas. Apoyarse en el PP, a pesar de que piensan en esto parecido, tampoco parece viable. Feijóo salió, como escuchaban, a criticar las formas. Antes del encuentro le parecía que Sánchez le daba poco tiempo. Después de él dejó claro que no está por la labor de apoyar algo en lo que no cree, porque no cree en el procedimiento. David Junquera, buenos días. Buenos días. Cuentan en Génova que mediada la reunión Feijóo le espetó a Sánchez: esta es una decisión que te trasciende a ti, a tu gobierno y a la legislatura, y que el presidente se lo reconoció. Acto seguido, el líder de la oposición dijo que por ello tiene que votarse en el Congreso y que entonces el jefe del Ejecutivo cayó. En el PP sospechan, al igual que buena parte de los socios, que Moncloa quiere ajustar el gasto sin pasar por el Parlamento. Entre eso y que Sánchez no dio ningún detalle, los populares ven el acuerdo peor que difícil. Hoy por hoy, el señor Sánchez no ha dado ni información ni garantía de nada. Así es muy difícil. Yo diría que así es imposible. Dicen fuentes del PP que están dispuestos a volverse a sentar a negociar si el procedimiento es serio y limpio, pero que de momento todo huele a un asalto político. Что касается готовности
Entre tanto, Putin con un sí a la paz que en cambio destaca por sus peros. Ayer, después de la conversación de su gobierno con una delegación de Estados Unidos, dijo que acepta discutir el alto el fuego en la guerra con matices, porque su paz a largo plazo pretende acabar con las causas a largo plazo del conflicto. Y eso puede ser, como planteó al inicio de la invasión, lo que llamó desnazificar Ucrania y echar a su gobierno. Es decir, una condición al menos muy difícil. Por eso, Zelensky pide más sanciones. Rusia manipula, dice, y no quiere la paz. Y a Trump tampoco le gusta la respuesta de Putin, aunque confía en que haga, asegura, lo correcto. Europa quiere ver también una oportunidad en esa propuesta, pero es tan volátil como los protagonistas que la negocian, y eso ha llevado a los 27 al plan de rearme del que ahora empezamos a conocer más detalles. La propuesta de Bruselas es la siguiente. Pide a los estados que activen ya compras conjuntas de armamento. En el llamado Libro Blanco sobre defensa, el Ejecutivo comunitario plantea la propuesta más completa y ambiciosa conocida hasta ahora para reforzar la defensa europea. Un incremento masivo de armas y de munición. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Aumentar el gasto de forma masiva, compras conjuntas, una reserva estratégica de equipos de municiones y artillería, primar los proyectos europeos en las contrataciones públicas o facilitar el flujo de tropas dentro del territorio comunitario. Bruselas apuesta por comprar más y consolidar la base industrial de la defensa europea, comprar mejor, con sello comunitario. Estas son las claves del borrador del Libro Blanco sobre la defensa que va a presentar la presidenta de la Comisión la semana que viene y a cuyo borrador ha tenido acceso la cadena SER. El Ejecutivo Comunitario se ofrece a actuar como organismo central de compras en nombre de los países, en un mecanismo similar al de las compras conjuntas de vacunas durante la pandemia, y propone además un escudo de defensa aérea integrado en el sistema de mando y control de la OTAN o una flota de sistemas no tripulados. Son las recetas de la Comisión para superar la dependencia de Washington e impulsar el plan de rearme europeo. Y quien no deja de dar pruebas de lo que significa la inestabilidad que preocupa a Europa, casi más pruebas que ninguno, es Donald Trump. Ayer se vio en Washington con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, y ante él dijo otra vez que quiere anexionarse Groenlandia, un territorio dependiente de un socio de la OTAN, de Dinamarca. Nicolás Castellano. En lo que podemos calificar ya de encuentros surrealistas en el despacho Oval, Donald Trump insiste ahora ante el secretario general de la OTAN que necesita anexionar Groenlandia a los Estados Unidos. Well, I think it'll happen, and I'm just thinking, I didn't give it much thought before, but creo que sucederá y estoy pensando, no lo había pensado mucho antes, pero estoy con un hombre que podría ser muy útil, dice en referencia a Mark Rutte. Le dice: Mark, necesitamos eso para la seguridad internacional, no solo para la seguridad, sino para la internacional. Y lo curioso ha sido la respuesta del secretario general de la OTAN. Dice que lo dejaría fuera de esta discusión porque no quiere involucrar a la OTAN, pero lo cierto es que lo que respecta al Alto Norte y al Ártico tiene toda la razón en cuanto a la defensa de la seguridad. Ha buscado Donald Trump la complicidad del secretario general de la OTAN para buscar esa ocupación de Groenlandia a la que se opone Dinamarca y toda la comunidad internacional. También escala Donald Trump su guerra comercial con la Unión Europea, la que amenaza con nuevos aranceles si Bruselas no revierte su respuesta al gravamen estadounidense del 25% al acero y al aluminio europeos. Ayer en su red social, Trump puso en la diana al sector europeo del vino y el champán al escribir: impondremos aranceles del 200% a sus bebidas alcohólicas si Bruselas no retira inmediatamente su castigo al whisky estadounidense. España podría ser uno de los países más perjudicados por este castigo, porque Estados Unidos es nuestro segundo mercado de exportación. La DGT pide que consultemos el estado de las carreteras porque hay 13 comunidades con aviso. Siguen con fuerza la lluvia y el viento, Jordi. Básicamente en el sur y el Mediterráneo es donde la lluvia continuará cayendo a ratos con intensidad, chubascos también en el Cantábrico. La buena noticia es que la lluvia va a menos también los próximos días, sin desaparecer del todo, pero sobre todo es una buena noticia para que el caudal de los ríos, que ya están muy subidos, no se desmadren. Atención también a la cota de nieve, porque en muchos momentos en el centro y norte de la península se situará cerca de los 600 metros. Nevadas no en todas las cotas, pero cuidado en carreteras de montaña, además en el fin de semana con algunas placas de hielo. En el sur, en Sierra Nevada, la cota de nieve alrededor de los 1.400 metros. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. 5 años de la pandemia y desde hoy se cumplen 5 desde el confinamiento para todo el país, aunque esta era ayer la Asamblea de Madrid. Y ahora dicen que solo eran 4.000 y con qué ligereza lo dicen, como si eso les exculpara de la gravedad, como si los protocolos fueran menos vergonzosos porque afectaran solo a 4.000 personas. Mientras miles de personas morían, su hermano se forró.
Mientras miles de personas morían sin atención hospitalaria, su novio se forró. Y han estado así durante estos 5 años y los demás hemos estado callando porque nos daba vergüenza utilizar las víctimas como hacen ustedes. Silencio, señorías, y decir que, por por favor. tanto, sobre los hombros de Pedro Sánchez caen 130.000 muertos. La oposición pide a la presidenta Ayuso que se vaya. Su gobierno reaccionó al anuncio de que Televisión Española iba a emitir un documental sobre la gestión de las residencias madrileñas en la primera ola. Eso fue ayer. Ella pidió que emitieran con él un mensaje suyo ante un contenido sesgado, dijo, y la televisión pública se negó. En su lugar, ante lo que RTV considera una intromisión indebida, lo dijo en un comunicado, la volvió a invitar a participar en el programa previo. La presidenta lo rechazó. El debate en Madrid no hizo más que calentarse cuando Díaz Ayuso, se lo contamos, cambió la cifra de muertos de las residencias. 5 años después afirmó que los más de 7.000 que había dado su propio gobierno eran un invento y sacó una cifra de 4.100, pero se trata en realidad de pura ingeniería contable. Solo cuenta los que se hicieron un test de COVID cuando apenas había test. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Buenos días. La nueva cifra, 4.100 muertes, sale del INE y son, por tanto, según fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña, datos irrebatibles. Pero detallan después, son los fallecimientos de personas con COVID, solo aquellas actas de defunción donde se especifica que esa fue la causa de la muerte. El gobierno madrileño, con este nuevo cálculo, obvia que hubo gente que murió sin ser diagnosticada porque no había test o que murió sin ser trasladada a un hospital precisamente por la aplicación de los protocolos de la vergüenza. Si en la misma fuente, el INE, se añade el parámetro fallecimiento por otras causas, la realidad es que en las residencias madrileñas murieron 7.269 personas. Una cifra muy parecida a la que hasta ahora el gobierno madrileño daba como oficial. La prueba del maquillaje contable del equipo de Ayuso está en que en febrero hubo 500 muertes bajo la categoría otras causas, pero en marzo, en plena pandemia, esa cifra se multiplicó casi por 4, de 500 a 1.800. Pues también este dato, 5 años después, ni las residencias ni la atención primaria se han recuperado. Ha mejorado el material y la protección en todos los ámbitos, pero en cuanto a personal solo han mejorado los hospitales. Además, las residencias siguen reclamando que el sistema público asuma el seguimiento diario de las residencias de mayores. Mariola Lobrido. La atención primaria sigue muy tocada, no se ha recuperado del COVID. Las consultas han subido un 12% desde 2019. Hay listas de espera y, sin embargo, la inversión en esta especialidad está como en prepandemia. Remedios Martín, presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar. Lo que necesitamos más que nunca es más profesionales, reestructurar la atención primaria y, sobre todo, que los ciudadanos también apoyen y hagan un uso racional de los recursos. Las residencias denuncian que la gran asignatura pendiente es la falta de coordinación sociosanitaria que discrimina a los mayores. Rafael Sánchez Hostiz, de la patronal CEAPS. La atención sanitaria de las personas ingresadas en residencias es uno de los puntos más débiles del sistema. No se asegura una atención sanitaria de calidad pública y universal. Dicen que 5 años después la financiación de las residencias es insuficiente. Hay déficit de profesionales y desigualdades entre las comunidades autónomas. Finalmente, el Congreso del PP Europeo sí será en Valencia. ¿Qué le parece? Fantástico, fantástico. Dice Carlos Mazón que está encantado, aunque sonriente, no dice nada más. Tampoco Feijóo sobre él, porque el tema nunca es Mazón. Comprenderán ustedes que este no es el tema de hoy. Y comprenderán ustedes que a mí no me gusta cambiar de opinión ni cada 15 minutos ni cada semana. Por tanto, dejemos que las cosas transcurran. El tema de ayer era el informe que la EMET ha enviado a la jueza que investiga la Dana, porque también tenemos más datos que indican que la agencia avisó por 5 canales distintos y a lo largo del día de cómo avanzaba la situación en Valencia, en la Riada. Desmonta las excusas del gobierno de Mazón, que ha apuntado siempre a un apagón informativo para justificar la tardanza en la toma de decisiones. Y hasta ahora la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. No vamos a jugar a hacer política interna ante un tema tan grave. Lo dijo ayer Aitor Esteban y una vez más el PNV acertó en un momento crítico tras hablar con el presidente del Gobierno de la necesidad de incrementar el presupuesto europeo de seguridad y defensa. Necesidad ante la deriva belicista en términos económicos de Trump, el belicismo militar de Putin y el programa imperialista y retrógrado de ambos, que hoy tiene como objetivo a Ucrania y mañana puede ser cualquiera.
No vamos a jugar a hacer política interna ante un tema tan grave. Hubiera sido la respuesta esperable del Partido Popular, que ha pactado con los socialdemócratas en Bruselas el plan que Sánchez presenta en España. No fue así. Feijóo y quienes le alientan no están en el desafío europeo, sino en llegar a la Moncloa. El resto de los grupos minoritarios, aliados habituales del gobierno, dejaron clara mayoritariamente su oposición a aumentar el gasto militar, en coherencia con su trayectoria, pero con poco análisis del cambio radical de contexto histórico. Es la libertad de ser pacifista y de poder defenderlo legítimamente en el Congreso de los Diputados lo que también está en riesgo en este momento. Todo nuestro modo de vida está en juego. Un ejemplo. Hungría reforma su constitución para prohibir las marchas del orgullo LGTBI y cambiar el texto constitucional para situar al hombre por delante de la mujer. Estamos jugando con fuego. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Cristina Monge, Gonzalo Velasco y Joan Subirats. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.